Bien, Dios quiera bendecirlo grandemente a cada uno de ustedes los que miran este video. Hoy vamos a estudiar el capítulo 7 de Daniel, pero vamos a aprender apenas qué son los cuatro extraños animales que salen del mar. Y luego en otro video posterior a este estaremos estudiando los versículos que nos hagan falta del libro de Daniel, capítulo 7. Hoy queremos enfocarnos en los cuatro extraños animales, para ver qué significan los animales, ya que muchas denominaciones dicen que estos animales son literales, que van a aparecer en un porvenir y van a destruir a la gente, conforme está escrito en la palabra de Dios. Pero no, hoy vamos a ver si esto es simbólico y qué representan cada animal para entender que no es literal. Por eso la mejor manera de estudiar la profecía es ver que las profecías, tanto de Daniel como Apocalipsis, se estudian a través de la historia. Dios muestra lo que sucedió a través de la historia por medio de animales o símbolos que hayan en Daniel o en Apocalipsis, y se corroboran a través de la historia. No podemos decir, como dicen algunas denominaciones, que dicen que las profecías son solamente para el pasado, y otros dicen que las profecías son para un futuro muy lejano que no está en este presente. No, vamos a estudiar cómo la profecía, y lo he repetido muchas veces en los videos anteriores, que la profecía se estudia a través de la historia. El mejor método es el método historicista, porque así nos podemos dar de cuenta en qué parte de la historia nos encontramos nosotros del libro de Daniel, tanto de Daniel como Apocalipsis, parte de la historia. Por eso, ahí como están, vamos a tener una palabra de oración y luego entonces desarrollamos el tema. Oremos. Bendito Dios, Señor, en esta hora, danos sabiduría y entendimiento para entender tu palabra, comprenderla, aprenderla y practicarla en nuestra vida. Que tus santos ángeles nos acompañen, puedan disipar las tinieblas de los malos ángeles y podamos tener luz clara y celestial, porque te lo pedimos en Jesús. Amén. Muy bien, cuatro extraños animales: el león, el oso, el leopardo y el dragón. ¿Qué representan? Muy bien. En el capítulo 7 de Daniel, Dios mostró al profeta varios animales con apariencias bien diferentes de las que estamos acostumbrados a ver hoy en día. Así que estudiaremos cada una de estas peculiaridades y descubriremos el significado de estos animales en la profecía. Así que aprendamos juntos. Primera pregunta: en el primer año del rey Belsasar, ¿qué sueño tuvo Daniel? Así que en el primer año del rey Belsasar, esto fue antes de que cayera Babilonia, estaba gobernando Belsasar después que Nabucodonosor había muerto, estaba reinando Belsasar. Pero ¿qué sueño tuvo Daniel antes de que cayera Babilonia? Tenemos aquí Daniel 7, versículo 1 al 3. Nos dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza, mientras estaba en su lecho, o sea, en su cama. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Así que Daniel ve visiones y escribe la visión que está viendo y luego la relata. Verso 2. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar. Así que está viendo Daniel en la visión que los cuatro vientos, o sea, norte, sur, este y oeste, los cuatro vientos de la gran mar combatían. Y versículo 3 dice: y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Noten ustedes que Daniel está viendo en primer lugar una visión que debe tener su significado. Él la ve, la escribe, luego la relata, y lo que relata él es que veía que los cuatro vientos de la gran mar, o sea, los cuatro puntos cardinales, los cuatro vientos combatían en la gran mar, y esto hacía que surgieran cuatro bestias diferentes de los cuatro ángulos de la tierra. Así que este es el sueño que ve Daniel. En este sueño Daniel vio cuatro grandes animales, diferentes uno de los otros, que subían del gran mar, el cual era agitado por los cuatro vientos del cielo. Este sueño sucedió en el primer año de Belsasar, más o menos alrededor del 550 a.C. Y probablemente Daniel estaría con unos 73 años de edad, pues eso nos dice la historia. Esto fue alrededor del 550 a.C., o sea, mucho antes de que cayera Babilonia. Pero tenemos la siguiente pregunta:
¿Qué representan los 4 animales que subían de la mar? Muy bien, ahora vamos a ver qué representan los animales. ¿Y cómo podemos saber? ¿Será que necesitamos a alguien que nos interprete y nos diga qué representa el animal? No. Sencillamente la misma Biblia, ahí mismo en Daniel, nos dice qué representa a cada animal. Y vamos a ver entonces Daniel 7:17, qué representan los animales. Muy bien. Daniel 7, versículo 17. Noten ustedes, Daniel 7:17 dice, estas 4 grandes bestias, escuche bien, lo dice la Biblia, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Dios mismo da su interpretación. No necesita que alguien le interprete por él, no. La Biblia es su propio intérprete. Dios nos ha dado no un misterio que no podamos resolver, porque Él mismo dio lo que significa cada símbolo, tanto en Apocalipsis como en Daniel. Y por eso estos libros van a la par, derecha e izquierda, van de la mano. Así que las 4 bestias que ve Daniel, según Daniel 7:17, dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes, en otras versiones, 4 reinos, que se levantarán en la tierra. Así que entonces el león, el oso, el leopardo y el dragón representan 4 reinos o 4 reyes que se levantarían en la tierra. Nos dice, aquellos grandes animales representan reyes o reinos. Podemos descubrir por simple comparación que esta visión de Daniel del capítulo 7 mantiene un íntimo paralelo con el sueño de Nabucodonosor del capítulo 2. Una visión que amplía la otra. Los mismos imperios representados por los metales de la estatua son ahora representados por la figura de 4 animales. En el capítulo 2 de Daniel también vimos que había una estatua y cada metal de la estatua, tanto el oro, la plata, el bronce y el hierro, representaban imperios. Los metales representaban cada imperio, comenzando desde Babilonia. Babilonia era la cabeza de oro, que más adelante ahorita la vamos a ver. Pero aquí representan estos 4 animales los mismos 4 reinos que se mencionaron en Daniel capítulo 2. Así que aquí hay un pequeño paralelo. Y ahorita vamos a mirar la imagen cómo estas 4 bestias representan los mismos 4 metales de Daniel capítulo 2. Así que entonces ya tenemos claro que la Biblia nos dice que las 4 grandes bestias representan reyes o reinos. Muy bien. ¿Cómo era el primer animal? Daniel 7:4. Muy bien, volvamos a Daniel capítulo 7, pero ahora versículo 4. Vamos a ver la primera bestia que ve Daniel. Y nos dice, la primera era como león. Así que tenemos un león. Y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en yesta o encima sobre los pies de manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Así que noten ustedes que Daniel está viendo una bestia, la primera, y la primera es un león y de paso este león tiene alas de águila. Ahora imagínense ustedes, el león, que es el rey de los animales de la selva, por su fuerza, no es tan rápido, pero ahora el león con su fuerza tiene alas de águila y el águila es sumamente rápido y tiene un alcance con su vista sumamente muy bueno. Así que esta combinación de fuerza y velocidad tiene que representar a un reino en especial, porque recordemos que el animal representa un reino o reyes, o un reino representa un reino. Así que el león debe representar un reino por su fuerza y su velocidad en la conquista. Eso es lo que tenemos que notar. Así que el primer animal que surge del mar es un león con alas de águila. El león como rey de las fieras y el águila como reina de las aves representan adecuadamente al imperio babilónico en el apogeo de su gloria. Esto representa, el león representa a Babilonia. Y es más, la arquitectura, imágenes históricas nos dicen que los babilonios en sus escudos, en su bandera,
en sus armaduras tenían el león, símbolo adecuado de Babilonia. Y es más, ya hay muchos versículos tanto en Jeremías que nos describen que Babilonia es representada por la bandera del león. Noten ustedes lo que nos dice el libro de Jeremías. Vamos a leer capítulo 4, versículos 6, 7 y luego el 13. Versículos 6 y 7 y luego el 13. Y aquí estaba profetizando Jeremías incluso antes de que Babilonia conquistara al pueblo de Israel. Dice Jeremías, verso Jeremías 4:6, alzad bandera en Sión, huí, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. Y ahora note lo que dice el versículo 7, el león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha. Noten ustedes el león. Recordemos que el león no va a destruir una nación. Lógicamente, todo el que vea esto tiene que, y estudie la Biblia, lógicamente, tiene que tener en su mente que un león no va a destruir una nación. Dios habla en símbolos y cada símbolo representa. Por eso es la importancia de ver lo que Dios nos dice a través de la Escritura. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Ese tendría que ser un tremendo león para que pudiera destruir a toda la nación de Israel. Porque me imagino que ellos tenían arco y flecha y podían matar a un león con cierta cantidad de hombres, pero no representa. Aquí Jeremías está dando una visión está hablando lo que Dios le dice que va a pasar con Israel, y es que el león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha, símbolo adecuado de Babilonia. Versículo 13 dice, Jeremías 4:13 dice, versículo 13, he aquí que subirá como nube y su carro, noten ustedes que el león tiene carro, como torbellino, o sea, como un remolino. Sus carros, si el león con su fuerza, más la velocidad del águila, venía con todos sus carros para el torbellino, un remolino que se lleva todo y va a llevarse todo por delante en la nación de Israel. Más ligeros son sus caballos que las águilas. Así imagínense la velocidad. Dice Jeremías, ay de nosotros porque entregados somos a despojo. O sea, Babilonia iba a ir con gran despojo a derribar a la nación de Israel. Y esto se cumplió en la historia. Notemos también lo que dice Jeremías 50. Jeremías capítulo 50, versículo 17. Jeremías 50, 17 nos dice lo siguiente. Dice, rebaño descarriado es Israel, leones los dispersan. El rey de Asiria lo devoró primero. Pero ahora note lo que dice, Nabucodonosor, rey de Babilonia, los deshuesó después. Así que cuando usted lee el primer capítulo de Daniel va a encontrar que Nabucodonosor, porque Dios lo permitió, derribó, destruyó el pueblo de Israel y sus muros las quemó. El rey de Babilonia representado por el león. Era fuerte entre todos los reyes y veloz para destruir cualquier imperio que no se sometiera a su voluntad. Lo puede usted ver en Daniel capítulo 1. Y puede analizarlo en el video, en los videos que yo he subido de Daniel capítulo 1 hasta el capítulo 7 que estamos estudiando, para que usted vea cómo el león hace parte, representa al imperio de Babilonia. Así que seguimos. La figura del león es parte de varias piezas de arte de la arquitectura de la antigua Babilonia. Esto lo puede corroborar usted hasta con Google. Puede buscar si eso en realidad el león representa a Babilonia. Este imperio dominó el mundo desde el 605 hasta el año 539. El mismo periodo correspondiente al dominio de la cabeza de oro representada en la visión de Daniel 2. Así que el león en primer lugar representa un reino, y ese reino fue Babilonia,
comandada por el rey Nabucodonosor, que destruyó al pueblo de Israel. Pero ya ese reino pasó, porque Babilonia ya no existe y Nabucodonosor tampoco. Ese reino cayó, como lo decía el Señor en Daniel capítulo 2, que le dijo a Nabucodonosor: tú eres la cabeza de oro, Babilonia, y después de ti vendrá otro reino. O sea, por eso lo podemos corroborar, que la Biblia se estudia a través de la historia, método historicista. Cayó Babilonia, luego vino el otro reino. Aquí en el capítulo 7, Dios dice que Nabucodonosor, el reino, su reino, es representado aquí en Daniel 7 por un león. Pero notemos que Daniel no solamente vio una bestia, Daniel vio 4 bestias. Así que, cuarta pregunta, ¿qué característica tenía el segundo animal? Muy bien, vamos a ver el segundo animal, Daniel 7:5. Dice Daniel mientras veía en la visión: he aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Así que la segunda bestia es un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Así que la segunda bestia que ve Daniel es un oso y se levanta de un lado más que del otro, o sea que en una pata se levanta y la otra la tiene encima. Y en su boca tiene 3 costillas. Así que hay que descifrar qué representa el oso. Es fácil, ya vimos que los animales representan 4 reyes o 4 reinos. Por lógica, entonces el segundo animal que ve Daniel es otro reino que le sigue después del león. O sea, después que cae el león, sigue el oso, otro reino. Pero este reino se levanta un poco mayor que el otro y tiene en su boca 3 costillas. Y se le dice a este reino: levántate y devora mucha carne. Así que, ¿quién representa el segundo reino? Nos dice: el segundo animal era como un oso y representaba al imperio medo-persa. Y este reino se puede corroborar también con Daniel capítulo 5, donde dice que en el año que estaba Belsasar hizo un banquete, y cuando estuvo ebrio, los medos y los persas desviaron el río de Babilonia y conquistaron Babilonia, y el mismo día el rey Belsasar fue muerto, y entonces gobernó Ciro el persa. Pero Daniel le dice, antes de que muera, le dice: tu dominio, en el capítulo 5 de Daniel le dice al rey Belsasar, antes de que muera: tu dominio es dado a los medos y a los persas. O sea que Daniel vivió en el momento que cayó Babilonia, como Dios lo había profetizado, como Dios se lo había profetizado a él, como se lo había mostrado a Nabucodonosor en sueño. Así que el oso representa el imperio medo-persa. Este animal se levantaba sobre uno de sus lados, pues cuando ocurrió la caída de Babilonia, los medos eran superiores en poder a los persas, situación que posteriormente fue invertida, porque los medos y los persas eran un gobierno, pero en sí eran dos, porque estaba el tío Ciro y su sobrino Darío el persa, y Ciro era más grande en poder que su sobrino Darío el persa, pero ellos en común derribaron a Babilonia. Y por eso se levantaba uno más que el otro, porque el tío era más superior en poder que su sobrino Darío el persa. Ahora, las 3 costillas en la boca del oso representan las 3 principales conquistas de medos y persas en el proceso de establecerse en su hegemonía o en su imperio. Ellos tuvieron que derribar 3 reinos para establecerse como imperio mundial, únicos y en ese entonces, los únicos. ¿A quién tuvieron que derribar entonces, según la historia? En primer lugar, el imperio que derribó Medo-Persa fue Lidia, la capital de Lidia, en el año 547. Tuvieron que luchar con ese primer reino. Saben que las costillas son duras, es un hueso duro. O sea que este reino era duro para derribar, pero los medos y los persas derribaron a Lidia. Luego, en el 539, recordemos que Babilonia reinó del 605 al 539, justamente en el 539, en el año, capítulo 5 de Daniel, en el año que estaba reinando Belsasar, fue muerto Belsasar, y los medos y los persas en el 539 conquistaron Babilonia. Así que ahí vemos la segunda costilla.
pero faltaba una costilla para que medos y persas fueran un imperio mundial y único. Y esta batalla, para derribar a esa costilla dura también, fue en el 525 a.C. Ese reino era Egipto, así que medos y persas tuvieron que destruir a estos tres grandes, y por eso se dice en el versículo de Daniel 7:5, levántate y devora mucha carne, porque tenía que destruir a estos tres grandes imperios, grandes porque eran duros de destruir, para que ellos fueran los únicos, fueran ellos el único imperio universal. Así que también nos dice la historia, dice acá, muchas monedas persas del siglo XV a.C. tienen estampadas la victoria del rey de Persia sobre un león feroz. O sea que la historia lo corrobora. Las monedas, imagínense, tienen la victoria del rey persa sobre un león feroz. Babilonia, Medo-Persia, dominó el mundo entre los años 539 al 331 a.C., periodo que corresponde exactamente al pecho y brazo de plata de la visión de Daniel 2. Muy bien, así que el oso representa medos y persas desde el 539 hasta el año 331. Muy bien, describa el tercer animal de Daniel 7:6. Vamos a ver cuál representa. Son 4 animales. Los animales representan reinos. Ya vimos 2 reinos, Babilonia, Medo-Persa, y los reinos ya cayeron a través de la historia. Pero el tercer reino, Daniel 7:6, nos dice: después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo. Así que el otro reino era semejante a un leopardo. Pero note lo que tiene este leopardo, con 4 alas de ave en su espalda. Imagínense, si el leopardo es rápido, súper rápido, ahora si tiene ahora 4 alas de águila o 4 alas de ave en su espalda. O sea, sumamente veloz el leopardo. Pero también tenía esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Así que en primer lugar, recordemos, la bestia representa reino. Así que este reino, las características como un leopardo, ¿por qué? El leopardo es rápido, o sea que este reino era rápido, pero era más rápido todavía que Babilonia, porque Babilonia, recordemos, el león tenía alas, pero este reino tiene 4 alas, ahora 4 alas. Eso quiere decir que era superior en velocidad de conquista por tener 4 alas. Así que las alas simbolizan, representan velocidad, rapidez. Pero esta bestia, este león, este reino tenía 4 cabezas. Ahora necesitamos saber qué representan las 4 cabezas, porque este reino, entonces el leopardo, representa un reino que es sumamente veloz en conquista, en guerra, pero tiene 4 cabezas. ¿Qué representan las 4 cabezas? Si lo estudiamos a través de la historia, podemos ver qué representan las 4 cabezas. Y es más adelante en otro video estudiaremos que la Biblia nos dice que este leopardo, o el reino que sucedió a Medo-Persia, fue el reino de Grecia. ¿Qué representa este leopardo? Y lo vamos a estudiar en otro video, cuando estudiamos el capítulo 8 de Daniel. Así que la lección nos dice: mirando con los ojos de la historia, a través de la historia, no podemos más que asignar el leopardo al reino de Grecia. Así que el leopardo representa el reino de Grecia, y eso lo puede corroborar usted en Daniel capítulo 8. El reino que sucedió después de Medo-Persia, que cayó, vino el leopardo, que representa un reino, porque recordemos que se le iban a levantar 4 reinos. El tercer reino que se levantó fue el reino de Grecia. El libro mismo de Daniel confirma este hecho. El ángel Gabriel, al interpretar la visión del capítulo 8, en el cual tiene lugar una lucha mortal entre un carnero y un macho cabrio, dice claramente que en cuanto al carnero que has visto que tiene cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, lo dice Daniel 8, 20 y 21. Así que Grecia fue el que derribó a medos y persas. Su rapidez, su velocidad de conquista llevó a conquistar a medos y persas. El leopardo es el animal feroz y carnívoro, notable por su velocidad y agilidad de sus movimientos, como le decía. Por ejemplo, ver Habacuc 1:8 lo puede corroborar, donde es rápidamente.
Históricamente, las 4 alas han sido interpretadas como una representación de la velocidad con la que Alejandro el Grande o Alejandro Magno venció a los ejércitos enemigos. Y esto lo corrobora la historia. El tercer reino que se levanta es Alejandro Magno, emperador de Grecia, y conquista a medos y persas con una rapidez sorprendente que muchas naciones quedaron sorprendidas al ver con qué rapidez Alejandro el Grande dominaba con tan poca edad un imperio universal. Alejandro el Grande venció a los ejércitos enemigos. Las 4 cabezas representan los 4 generales que dominaron al imperio griego después de la muerte de Alejandro. Y esos 4 generales eran Casandro, Lismaco, Ptolomeo y Seleuco. Grecia dominó entre el año 331 y el 168 a.C. y corresponde a la cadera, al vientre y muslo de bronce de la estatua de Daniel. Y más adelante veremos detalle, en otro video veremos detalle de Alejandro el Grande, Alejandro Magno, porque la historia nos dice, solamente le digo un pedacito, que a sus 30 años este Alejandro Grande ya dominaba el mundo con el imperio de Grecia, representado aquí en Daniel 7 por el leopardo. Por eso dice, una persona a 30 años dominando el mundo, eso es para que haya sido muy rápido esa conquista que él tuvo y cómo destruyó a los medos y persas en esa conquista para establecerse como imperio universal. Pero nos dice la historia que Alejandro Magno, Alejandro el Grande, murió por una cirrosis de bebida alcohólica porque era muy alcohólico. Y entonces, como no tuvo hijo, el reino se dividió en 4, a sus 4 generales, como lo vemos aquí. Por eso la historia lo corrobora, a sus 4 generales se dividió Grecia. Cada poder fue dividido a sus generales y esos generales eran Casandro, Lismarco, Ptolomeo y Seleuco, 4 generales. Por eso el leopardo tenía 4 cabezas, porque iba a ser dividido Grecia en poder a esos 4 generales de Alejandro el Grande. Ahora surge otra bestia, Daniel 7:7. ¿Cómo describe Daniel el cuarto animal o el cuarto reino? Recordemos que animal representa reino. Después de esto miraba yo en la visión de la noche y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, en gran manera fuerte. Así que la bestia espantosa y terrible es fuerte. La cual tenía unos dientes grandes de hierro. Noten ustedes, tiene dientes de hierro. Devora y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. O sea que no dejaba rastro de evidencia cuando destruía. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Noten ustedes, la bestia, la cuarta bestia, el cuarto reino, es grande, es fuerte, espantoso, destruye sin dejar rastro alguno, porque devora y desmenuza, y era muy diferente a los imperios anteriores. Y además, noten ustedes que lo estudiaremos en otra parte, que esta bestia, la cuarto reino, tiene 10 cuernos en sus cabezas. Pero vamos a ver qué representa el cuarto reino, la cuarta bestia. La historia enseña claramente que Roma es el poder mundial que sucede a Grecia. Así que Roma conquista ahora Grecia. En el año 168 a.C. es la fecha más aceptada para el inicio de este imperio, cuando los romanos conquistaron Macedonia. La expresión tenía grandes dientes de hierro nos muestra el paralelismo con las piernas de hierro de la estatua del capítulo 2 de Daniel y hace referencia a la crueldad con la cual Roma trataba a sus enemigos. Eran duros, fuertes los romanos y por eso conquistaron a Grecia. No dejaron rastro de evidencia de cómo fue esa conquista con el poderío, devoraba y desmenuzaba. El Imperio Romano dominó el mundo entre el año 168 a.C. al 476 después de Cristo. Y Jesús, déjeme decirle que Jesús nació cuando Roma imperial, este cuarto reino que sucedió, Cristo nació en ese momento de la historia. Interesante. Ahora,
Aquí vemos la imagen que les decía, cómo las 4 bestias representan los 4 metales que vemos en Daniel capítulo 2. Babilonia, la cabeza de oro, representa al león de Daniel capítulo 7. Los pechos y brazos de plata representan al imperio Medo-Persia del 539 al 331. El vientre de bronce representa a Alejandro el Grande, el imperio de Grecia, 331 a.C. al 168 a.C. Y luego las piernas de hierro, recordemos que la cuarta bestia también tiene dientes de hierro, representan a las piernas de hierro de Daniel 2, y en Daniel 7 representa a una gran bestia grande y espantosa que tiene dientes de hierro, que representa a esta bestia. Así que es interesante. Babilonia, capítulo 2, representada por el oro. En capítulo 7 representa un león. Medo-Persia representa la plata. En capítulo 7 representa un oso. Grecia, en Daniel capítulo 2, representa el bronce. En Daniel capítulo 7 representa un leopardo. Las piernas de hierro en Daniel capítulo 2 representa Roma imperial. Y en Daniel capítulo 7 Roma imperial es un dragón, una bestia grande y espantosa. Pero recordemos que esta bestia, el 4 reino, tenía en su cabeza 10 cuernos. En el otro video vamos a estudiar qué representan estos 10 cuernos que tiene esa bestia grande y espantosa, que representaba Roma imperial. Así que terminamos con esta pregunta. ¿Qué garantía dio Dios a su pueblo en medio de las amenazas de las naciones? Porque recordemos que estos 4 bestias representan reinos, naciones, imperios que iban a gobernar, que gobernaron. Y lo más interesante, que más adelante veremos en qué parte de la historia nos encontramos nosotros, porque estos 4 imperios ya han caído. Pero Dios dio, para terminar, Dios dio una garantía a pesar de las amenazas de las naciones. Por ejemplo, Daniel 7:18 nos dice lo siguiente. Después, o sea, en el otro video analizaremos los versículos que nos quedaron pendientes de Daniel 7 para saber quién es el cuerno, quiénes son los 10 cuernos y el cuerno pequeño que le sale. Y analizaremos los siguientes versículos del capítulo 7. El versículo 18 dice, después que Daniel contempla toda la visión de las escenas, dice el versículo 18, dice, después que estas bestias caigan completamente, dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo. O sea, después vienen a reinar los justos, los santos de Dios, los que son parte del pueblo de Él. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Esa es la garantía que da Dios, que a pesar de que los imperios que van a caer, porque está profetizado, hay una garantía para el pueblo de Dios porque viene después el reinado de ellos para siempre. Versículo 22 dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Así que los santos, que representan al pueblo de Dios de todas las edades, hasta hoy en día, van a ser hallados en el juicio digno de gobernar con su Señor Jesucristo. Versículo 27. ¿Y qué reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán? Así que los reinos caerán, pero los santos del Altísimo, los aquellos que hayan guardado los mandamientos de Dios, que haya perseverado en la doctrina de la Santa Biblia que Dios ha dejado, van a recibir el reino y a gobernar con su Señor Jesucristo, y estos los obedecerán y le servirán por siempre. Esa es la gran garantía que Dios dio a los seres humanos después de la caída de estos imperios. Es el reino de Cristo. Y termino diciendo, frente al impresionante escenario de la visión, Daniel recibió de parte de Dios seguridad y esperanza al saber que los santos del Altísimo recibirán la victoria final. Pues el Señor hará justicia a su pueblo al realizar un juicio. Todos los reinos representados en la visión
pasarán, pero el reino de Dios pertenecerá para siempre a aquellos que sean fieles al Señor. Esta esperanza está representada en la piedra que golpeó los pies de la estatua y las desmenuzó, y corresponden al reino de Dios que permanecerá para siempre. Lo mismo que le dijo Dios a Daniel en el capítulo 2, que luego, y le dijo a Nabucodonosor en la visión que veía del sueño, esta estatua que ustedes ven aquí la soñó el rey Nabucodonosor. Claro que no entendía cuál era su significado y Dios se lo reveló a Daniel y Daniel le dio la interpretación que Dios le dijo, que Dios le dio. Esta estatua, cuando llegó aquí Daniel a decir que los pies estaban en parte de barro y en parte de hierro, luego en ese versículo dice el mismo Daniel, luego veía yo una gran piedra que desmenuzaba toda la estatua completa y no dejaba ni la ceniza. Y esta piedra se hizo un gran monte y gobernó y reinó. La piedra representa, todos sabemos que la roca representa a Cristo Jesús, el imperio mundial que le va a establecer y que será por siempre y para siempre. Y ese mismo final que dio Dios a Daniel en el capítulo 2 de la visión, también se la mostró en el capítulo 7, que estas cuatro grandes bestias, imperios, iban a gobernar el mundo, pero cuando estuvieran en su mayor apogeo, se daría un juicio, las naciones serían juzgadas, serían halladas faltas, mientras que los santos, el pueblo de Dios, sería hallado justos, y entonces la piedra, Cristo Jesús, vendría a derribar todos estos imperios y a gobernar por los siglos de los siglos. Dios quiera bendecirnos. Nos vemos en otro video, donde estudiaremos Daniel capítulo 8 y veremos entonces cómo la Biblia corrobora que la caída de Babilonia pasó, Medo-Persia pasó, Grecia pasó y la Roma imperial pasó, y en qué parte de la historia nos encontramos. Así que les pido que no se pierdan el siguiente video, porque estudiaremos los 10 cuernos de la gran bestia que representa Roma imperial y cómo nos va a mostrar en qué parte de la historia estamos, según el libro de Daniel, capítulo 8. Dios quiera bendecirte y espero que podamos aprender más con la ayuda de nuestro Dios. Dios te bendiga grandemente.